Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Para el día de hoy, septiembre 30, el devocional se titula El camino a la santidad. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Romanos 8:13. Tu santidad importa. En el Antiguo Testamento, la palabra santo no siempre se refiere a un estado moral. A menudo se refiere a una relación. Las ciudades se describen como localidades santas, los vasos como recipientes santos y los edificios como lugares santos. Esto significa que tenían una relación especial con Dios. Y lo mismo ocurre en la redención. Hemos sido colocados en una relación especial con Dios. Hemos sido apartados para un uso santo. Si estás casado, quizá tuviste otras relaciones anteriores. Me casé en el verano del 75. Ese día todas las relaciones románticas que había tenido en mi pasado finalizaron, porque estaba unido a mi esposa. Fui hecho nuevo. Llegué a nuestra boda soltero, salí de ella casado. Mi esposa y yo fuimos apartados el uno para el otro a través de los votos, el compromiso del pacto que nos hicimos el uno al otro. No podemos hacer votos al Señor Jesucristo y luego simplemente tratarlo como queramos. Simplemente no podemos jugar con la santidad. ¿Por qué no? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. El apóstol Pablo llega incluso a decir que debemos hacer morir las obras de la carne. Romanos 8:13. Los puritanos llamaban a esto la mortificación de la carne. Y esta mortificación no ocurre automáticamente. No sucede inconscientemente. No es un proceso de ósmosis. Más bien, lo que necesitamos es trabajar detalladamente, día a día, en nuestra propia salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Necesitamos la motivación y capacitación del Espíritu para recordarnos que tenemos que llorar deliberada y conscientemente por nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, apartarnos de ellos y tratar de obedecer a nuestro Señor. Y no solo con aquellos pecados que son externos y obvios, sino también con pecados internos como la envidia, el orgullo, la malicia, la hipocresía y la superioridad moral. Es un día maravilloso en el que Dios nos muestra la fealdad de un pecado que ha estado morando en nosotros y nos impulsa a afrontarlo. Esta es la manera de lidiar con el pecado, sin piedad, de manera inmediata y consistente. Cuando la verdadera santidad comienza a echar raíces en nuestras vidas, no nos vuelve críticos ni inflexibles. Eso es legalismo, en donde nos distinguimos por el orgullo de cumplir las reglas, que es estar apartados para agradar a Dios. Más bien, la santidad se manifiesta en gracia, afabilidad y bondad. Entonces, la santidad es atractiva. Cuando lo vemos en los demás, lo llamemos o no santidad, lo sentimos con entusiasmo y lo anhelamos. Y la santidad es posible porque el Señor Jesús murió por las fallas de nuestra carne y envió su Espíritu a morar en nosotros para que podamos luchar contra el pecado y caminar hacia la vida eterna. El camino hacia esa verdad, esa santidad, surge de pensar en la maravilla de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Reflexiona sobre ese camino. Pide a Jesús que lo haga real para ti como nunca antes lo había sido. Y mientras caminas, mantén tus ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Para profundizar, Romanos 6 del 1 al 11. Amén. Gracias, Tita. Bueno, familia en la fe, muy buenos días. Hoy es septiembre 30, se está acabando el mes. Estamos a 3 meses de que se acabe el año. Y hoy el Señor nos regala un devocional de verdad
Todos han sido importantes, pero este es demasiadamente importante. Comprenderlo, asimilarlo y vivirlo y creerlo, obviamente. Hoy, mis amados hermanos, nos enfrentamos a una de las verdades más olvidadas y, sin embargo, más urgentes del Evangelio. Sin santidad, nadie verá al Señor. El título del sermón hoy es El camino a la santidad. Familia, vivimos en un tiempo donde la gracia de Dios se ha malinterpretado. Muchos la han malinterpretado como una licencia para pecar, donde se predica un cristianismo cómodo, superficial, que promete cielo, pero tolera la mundanalidad. El secularismo ha invadido la iglesia. Ya hemos identificado que es el secularismo, es decir, separar lo espiritual de lo natural, y nosotros no debemos hacer eso, porque somos seres espirituales y decidimos todo espiritualmente. Y es un gran problema que está pasando en la iglesia. Entonces, muchos creyentes han caído en la trampa de pensar que la santidad es opcional, que es algo más en mi vida, o un asunto secundario, o reservado solamente para los pastores o para las personas más espirituales. Pero hermanos, la palabra de Dios no conoce un cristiano sin santidad. La santidad no es un accesorio, es la evidencia indispensable de una vida regenerada por el Espíritu. El apóstol Pablo lo expresa con contundencia en Romanos 8:13, que fue el texto que leyó nuestra hermana Tita, como texto base para el devocional. Hermanos, hoy nos encontramos frente a algo muy, muy serio. No sé si ustedes recuerdan cuando Isaías ve la gloria de Dios, de una visión del cielo en la tierra, y dice, ay de mí, que soy un hombre muerto. Cuando ve la santidad de Dios, ve su propio pecado. Y el Señor le muestra muchas cosas en su vida. Si él no era el profeta, dice, yo soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos. Él reconoce su pecado. Estos son los primeros pasos. Cuando tú y yo hemos nacido de nuevo, empieza un proceso de santificación y estar conscientes de que Dios es santo y nos reclama ser santos en toda nuestra manera de vivir. Hoy nos adentramos en un tema del cual depende nuestra eternidad, un tema en la confusión de nuestro tiempo. Ha sido diluido, desdibujado y tratado como un accesorio opcional en la vida del creyente. Pero digo, mis hermanos, con toda seriedad, que el cielo me permite hoy ver a través de la palabra del Señor, que es un asunto de vida o muerte. Dice la palabra del Señor, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí el apóstol Pablo traza un camino claro y definitivo. Pues el devocional se llama el camino a la santidad. El camino a la vida pasa por la mortificación del pecado. Todos debemos estar mortificando el pecado. Y también somos mortificados por el pecado. Pero nuestra manera de vivir debe ser mortificando el pecado. Y el camino a la muerte pasa por vivir en la carne. No hay términos medios. O mortificas el pecado o el pecado te lleva al infierno. Vivimos en días de oscuridad, mis hermanos. Días en los que la iglesia, en su trágico coqueteo con el mundo, ha comenzado a ver la santidad como un vestido incómodo y anticuado, en lugar de la armadura indispensable para la batalla de la fe. Se predica una gracia barata, un evangelio de permisividad que no permite que nos permite acariciar el pecado mientras cantamos alabanza. Se habla de prosperidad, de éxito, de bienestar emocional, pero desde el púlpito se ha silenciado la santidad. Ven como la santidad como un secreto bochornoso. La demanda absoluta de un Dios santo, sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, el secularismo no solamente acecha fuera de nosotros, de los templos, ha cruzado el umbral, ha entrado por la iglesia
está dentro de la iglesia y se ha sentado en nuestros bancos, adormeciendo la conciencia con el veneno del relativismo, es decir, que no hay verdades absolutas, que la verdad es relativa, que la verdad tuya y la mía son totalmente diferentes. Ah, no, la verdad es Cristo. Cristo dice, yo soy la verdad. Otra frase que usamos es, Dios me entiende. Nadie es perfecto. Que los tiempos han cambiado. ¿Cómo estamos de engañados? Los tiempos cambian, pero el carácter inmutable de Dios permanece para siempre. Es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Es el mismo santo desde la eternidad por la eternidad. Hermanos, Dios no ha bajado los estándares. La puerta estrecha no se ha ensanchado. La senda angosta no se ha hecho fácil. Y la sentencia divina sigue en pie. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso digo que este devocional es muy serio. Y ruego a Dios que el Espíritu Santo hoy nos abra el entendimiento y nos dé esa valentía y esa fuerza para morir a nosotros. Hermanos, el camino a la santidad, un camino que no es un simple consejo, sino una necesidad existencial, un camino que no comienza con nosotros, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Miremos el fundamento de la santidad, la unión con Cristo. Porque el texto para profundizar que leyó nuestra hermana Tita es Romanos 6, 1 al 12, al 11. Y les voy a leer ese texto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos nacido y bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también nos seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, antes de poder hablar de cómo ser santos, debemos entender dónde nace la capacidad para la santidad. La santidad no nace de ti. Eso es santurronería. Eso es legalismo. Y ahorita vamos a ver cómo la fuente de santidad nos provee la capacidad para ser santos. La fuente es Cristo. No somos nosotros. No somos nosotros. Hermanos, este tema, que es un tema muy teológico y muy profundo, no es un lujo. No es un lujo solamente para los eruditos o para los teólogos. Es el cimiento de nuestra esperanza. Pablo comienza con una pregunta escandalosa. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta escandalosa. ¿Pero van a seguir viviendo igual, sabiendo que fueron redimidos por la sangre del Cordero? ¿Por qué? Porque algunos entonces y ahora distorsionan el Evangelio, convierten la gracia soberana en una licencia para pecar. Si Dios perdona tanto, pequemos más, para que Él tenga más que perdonarnos. Qué cosa tan fuerte, ¿no? Y mucha gente dice de esa manera, y muchos que dicen ser cristianos. Pablo responde con un grito, en ninguna manera. O sea, que ni eso sucede. Hermanos, la verdad que cambia todo, lo que dice Pablo, o no sabéis, en el versículo 3. Es una frase, dice, la ignorancia aquí es fatal. Pablo no dice, no sentís o no opináis, si no sabéis. O sea, no lo experimentan, no están plenamente convencidos de esto, no lo creen. La santidad es arraigada en el conocimiento
de una verdad objetiva. La santidad no es subjetiva, es objetiva, pero muchos creen que es subjetiva y que la pueden aplicar como ellos quieren. Esto no es tan mal. Todo el mundo lo hace. Mira, hasta el pastor lo ve, hasta la esposa del pastor lo hace. No, esos no son tus estándares. Los estándares es Dios, dice, sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué es lo que debemos saber? Que dice el apóstol Pablo, o no sabéis, que fuimos bautizados en su muerte, en el versículo 3 y 4. El bautismo no es solo un símbolo, mis hermanos. No se olvide que como presbiterianos reformados vemos que el bautismo es una señal de pacto que apunta a Cristo. Es un sello de nuestra unión real con Cristo. Cuando Él murió en la cruz, nosotros legal y vitalmente morimos con Él y en Él. ¿Escucharon eso? Con Él y en Él. Con Él. Pablo dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nuestro viejo hombre, nuestra identidad arraigada en Adán, fue crucificada con Él, lo dice el versículo 6. La deuda del pecado fue saldada. La sentencia de muerte fue ejecutada. Cristo no solo murió por ti, tú moriste con Él. Y esa es la invitación que nos hace todo aquel que quiere ser mi discípulo. Nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es solamente un cuento, es una invitación, pero a morir. Muchos queremos seguir a Cristo, pero no morir a nosotros, a nuestras pasiones, emociones, sentimientos. Seguimos pensando, sintiendo y viviendo igual. Es claro, nuestra vieja naturaleza está ahí, va a querer eso, pero todos los días ese viejo hombre tiene que morir. Es una muerte constante. Como decía, creo que fue Martín Lutero, o fue a Calvino, no sé, alguno de los dos dijo de que él pensaba que cuando fuera bautizado el viejo hombre iba a morir, pero se dio cuenta de que sabía nadar. Ese viejo hombre sabe nadar. Y si tú no haces morir las obras de la carne, soy yo el que las hago morir. ¿Por qué lo hago? Porque ya he nacido en Cristo. Porque ya no soy esclavo del pecado, y lo vamos a ver más adelante. Ya tengo la capacidad de reconocer ese pecado y hacer morir ese pecado. Hacerlo pasar hambre hasta que muera. No proveer para él, sino abstenerme. Y esa abstención es porque Dios me permite hacerlo. No porque yo en mi naturaleza lo pueda hacer. Esa naturaleza caída. En naturaleza nueva, sí, porque mía y nuevo hombre. Y esa es la lucha que Pablo tiene en Romanos capítulo 7. La victoria del grito, ay de mí que me libré este cuerpo de muerte. Que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, dice el apóstol Pablo. Bueno, fuimos resucitados con él para una vida nueva. Lo dice el versículo 4 y 5 que leemos ahora, de Romanos 6. Así como Cristo fue resucitado por la gloria del Padre, nosotros fuimos resucitados con él a una nueva vida. El mismo poder divino que sacó a Jesús del sepulcro, ahora opera en nosotros. Mire, no es que operaba, opera constantemente y diariamente porque el Espíritu Santo mora en ti y en mí. Y la santidad, esa santificación, porque nosotros ya somos santos posicionalmente, santos y amados por Dios. Esa es nuestra posición. Y entonces caminamos a la santidad desde esa posición en Cristo. La santidad no es un automejoramiento. Eso es lo que hace el legalista. Eso es lo que hacen aquellos que no han nacido de nuevo, pero creen que son cristianos. Creen que ellos mismos se santifican. Es Cristo viviendo en nosotros a través de nosotros. Que es lo que dice Pablo, lo dije ahora en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que dice, ya no vivo yo. Y lo que vivo siendo en la carne, Pablo, lo vivo en la fe del Señor Jesucristo. Es decir, ese caminar diario lo vive es en la fe de Cristo, en lo que conoce, en lo que vive, en lo que experimenta de ese nacer de nuevo por medio de la fe. El justo por la fe vivirá. Hermanos, es la vida de resurrección fluyendo en un vaso mortal. ¿Quién dijo eso?
John Newton. Nuestra identidad ha cambiado radicalmente. La palabra radicalmente significa desde raíz, radicular, desde lo más profundo. Es interno, no externo. Es un verbo clave aquí en considerar, mis hermanos. No es un intentar sentir, es una orden basada en un hecho ya consumado. Es decir, ya estamos muertos para el pecado, vivos para Dios. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Bueno, la santidad comienza cuando por fe nos aferramos a lo que Dios declara que es verdad sobre nosotros. Estamos muertos al dominio del pecado y vivos para Dios. Ven la profundidad. Bueno, la santidad no es hacer lo mejor que pueda. Es manifestar en tu conducta diaria lo que ya es verdad en tu posición delante de Dios. Es dejar que la vida de resurrección que ya posees gobierne tu vida, gobierne tus pensamientos, gobierne tus actitudes, emociones, sentimientos. Y les recomiendo que vean el sermón que prediqué el domingo en la iglesia, está en la red. Vean la parte 1. Habla acerca de esto. ¿Cómo nos dejamos influenciar? ¿Cómo dejamos que el mundo permee nuestra vida? Y pretendamos ser santos solamente el domingo. Pero se termina el servicio. Lo que ves, lo que dices, dónde vas, con quién hablas, lo que hablas. Ya no hay santidad. Ya te despojaste del vestido de santidad y te pusiste lo que eres, ¿verdad? O sea, para ti la santidad es un accesorio o es una forma de vida. Es una pregunta que queda allí. Veamos el combate de la santidad. La mortificación por el Espíritu. Es el texto que leyó nuestra hermana. Dice Romanos 8, 12, 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, tú no debes nada a la carne. La carne te condenó. Cristo te salvó. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, mire, si por el Espíritu hacéis morir sobre de la carne, viviréis. Nuestro camino de santidad es de la mano del Espíritu Santo. Él y el Evangelio nos santifican todos los días. Llegamos ahora al versículo que es como un bisturí con el corazón del asunto. Si en Romanos 6 vimos el fundamento, aquí vimos la aplicación práctica y constante. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a desglosar este versículo. La opción mortal. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Vivir conforme a la carne no es solo cometer actos groseros de pecado. Es lo que llaman los pecados vergonzosos. Es organizar tu vida, tus metas, tus afectos, tus pensamientos alrededor del yo autónomo separado de Dios. Ese es el patrón de la existencia del hombre natural. Ese es el secularismo hecho vida. Vuelvo y le repito, porque esto es tremendo. Vivir conforme a la carne no es solo cometer actos groseros, o lo que llama pecados escandalosos. Es alinear tu vida, tus metas, tus afectos, tus pensamientos alrededor del yo autónomo, separado de Dios. Ese es el patrón de existencia del hombre natural. Ese es el secularismo hecho vida. ¿Te identificas con esto? O vives para el Señor o no vives para el Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Las consecuencias de vivir conforme a la carne es terrorífica. Moriréis. No es una amenaza vacía, mis hermanos. Es una certeza teológica. Aquel cuyo hábitat es la carne, cuyo corazón no ha sido regenerado, demuestra de que no tiene vida de Cristo.
es decir, que está condenado a muerte. Y aquí es donde aplica Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, en tu nombre echamos demonios, sanamos enfermos, profetizamos o predicamos. Y dice Señor, es un juicio. Declara, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese es el infierno. Y lo tenaz dice que en aquel día hay una oportunidad de salvación. El fin de ese camino es la muerte eterna, la separación consciente y eterna de Dios. No hay puntos intermedios, no medios santos. No hay un cristiano carnal. Eso es una contradicción de términos, hermano. No existe el cristiano carnal. O eres santo o no eres santo. O amas a Dios o no amas a Dios. No estoy diciendo que no puedas pecar. Todos pecamos. Pero creo que un hombre nacido de nuevo, una mujer nacida de nuevo, no practica el pecado, no planea pecar. No es intencional en el pecado, mortifica el pecado. Sí pecamos, claro que sí. La Biblia dice, no os engañéis. Si decís que no tienes pecado, haces a Dios mentiroso, porque todos pecamos. Hay una naturaleza, entonces ese viejo hombre, esa vieja mujer, que muchas veces sale a flor de piel. La pregunta es, ¿por qué está saliendo? ¿Identificas esa área? ¿Estás trabajando en esa área? ¿O no te importa, no te interesa? Sigo viviendo igual, no me interesa. No, pido perdón y ya, pero sigo viviendo igual. No pasa nada. No pasa nada en tu vida. Sí está pasando. Es un gravísimo problema. Hermanos, el fin de ese camino es la muerte eterna, la separación consciente y eterna de Dios. Como decía ahora, no hay puntos intermedios. No hay medios santos. No hay un cristiano o un cristianismo carnal. Es lo que dice Hebreos 10, 26 al 30. Porque si pecaremos, y esto es un fuerte este texto, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Aquí está hablando del Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerán el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hicieres afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. El pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora miramos el mandato vital. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora miremos el contraste. Si no vivís conforme a la carne, sino si hacéis morir. La santidad no es pasividad, hermanos. Es una guerra. Es una acción agresiva, constante e intencional. Mire, este texto cuando en Romanos, perdón, cuando Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. También dice, estad en paz con todos y perseguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa palabra perseguir es intencional, es alguien desesperado corriendo tras la santidad. No algunos días. Escuché un pastor que decía acerca de ese texto, pastor puritano, Thomas Watson, que es parte que me ayuda para hacer este devocional. Él dice que esa figura es como cuando un perro de caza está persiguiendo a la presa. Hasta no alcanzarla no descansa, y es cierto, los que vivimos en el campo sabemos de que los perros de cacería se montan detrás de la presa y pasan 7, 8, 10 días hasta que encuentran la presa. Y ladran para que el cazador vaya. O muchas veces traen la presa en sus dientes y llegan a casa. Así es nuestra vida, persiguiendo la santidad cada instante y cada momento en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, en todo lo que vemos. ¿O estamos viviendo en el secularismo? Yo hago una pregunta.
los que estamos hoy aquí, y los que pronto me vayan a escuchar cuando lo vean en internet. Lo que tú ves en tu casa, en la televisión, si yo lo pusiera en la iglesia, ¿qué pasaría? ¿Daría gloria a Dios? Lo que escuchas en tu radio, lo que ves en tus redes sociales, si lo pusiéramos en el televisor de la iglesia, en la pantalla de la iglesia, ¿glorificaría el nombre del Señor? Cada uno se responderá. Cada uno responderemos ante eso, porque todo secreto oculto de nosotros será revelado ante el Señor. Entonces, que ustedes ven que la palabra del Señor en Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma y revela las intenciones del corazón. Eso es una palabra de juicio, porque luego dice que todas las cosas están desnudas ante aquel que tenemos que dar cuentas. Y si usted ve en el contexto de ese texto, está hablando de juicio, porque está hablando de la incredulidad y dureza del corazón del pueblo de Israel en el desierto. Ese pueblo que murió en el desierto. Miren lo que dice 1 Pedro 1, 14 al 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia. Antes éramos ignorantes de esta verdad. Ahora ya no eres ignorante. Pues es que la Biblia dice que a que mucho más se le da, mucho más se le demandará. Ahora no tienes excusa, sino como aquel que os llamó, Ed santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, y escucha lo que dice al final, conducíos en temor todo el tiempo de esta peregrinación. El temor nos santifica, el temor a Dios nos santifica. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Bueno, el temor a Dios nos ayuda a no pecar. Pero no es un temor de miedo, Dios me va a consumir, no, es un temor basado en el amor, en la obra redentora de Cristo en la cruz, en ese agradecimiento que tenemos por el Señor. Hermanos, debemos ser intencionales todos los días en este camino. No solamente el domingo, el día devocional por la mañana. El propósito de este devocional es ese, santificarnos. Santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Es lo que dice Filipenses 2, 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Te ocupas de la salvación solamente el domingo? ¿Cuánto meditas en la palabra del Señor? ¿Cuántos sermones escuchas en la semana? ¿Cuántas veces lees tu Biblia y meditas en ella? ¿Cuánto estás pensando en Dios, en su santidad, en su obra redentora, en el cielo, en la venida, segunda venida de Cristo? Ocuparnos de la salvación es intencional, con temor y con temblor. Ese devocional ya lo vimos y busquen en el internet, allí en la página de la iglesia, que allí está. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esta es la seriedad. Es Dios quien pone el querer. Nosotros no queremos ser santos. Ese viejo hombre no quiere, pero el nuevo sí quiere. ¿Cuál de los dos está ganando? La palabra es mortificación. Es la imagen de estrangular el pecado, de privarlo de oxígeno, de clavar una estaca en el corazón de sus malos deseos. Eso es mortificación. Eso es lo que dice Thomas Watson. ¿El pecado te mortifica o tú lo mortificas? Romanos 13:14 dice, sí, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, lo que hablamos ahora. ¿Qué es lo que estás proveyendo? ¿Para la carne o para el espíritu? ¿Cuál de los dos estás alimentando? Porque ese es el que tiene más fuerza. Y luego dice, ¿y cómo? Por el espíritu. Aquí está la gran esperanza. La mortificación no es una autoflagelación, no es una disciplina de fuerza de voluntad. Si estás pensando, estás equivocado, estás siendo legalista. Es una obra del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Nosotros ponemos el hacha a la raíz, pero el Espíritu es la fuerza, la que da el golpe. Él nos convence, nos da el odio al pecado,
nos muestra la belleza de Cristo y nos imparte el poder para obedecer, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, la promesa es gloriosa, viviréis. Es la vida de Dios, es la vida de resurrección, la vida abundante y eterna que comienza ahora. El momento que depositas tu confianza en Cristo y se consuma en la gloria, es la evidencia de que somos hijos de Dios. Lo que dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, esto es un llamado a la guerra sagrada. Ahora, la aplicación comienza ahora en la intimidad de tu alma. ¿Qué harás con esta verdad? ¿La archivarás como una doctrina más o como un devocional más? ¿O permitirás que el Espíritu Santo te convenza de su necesidad urgente de la santidad? Hermanos, al que vive atado a un pecado secreto, le digo, hoy has sido confrontado. Tu pecado no es un desliz, es un cáncer que te está matando. Deja de negociar con él y confiesa. Hoy es el día de venir a la cruz de Cristo y decir, Señor, perdóname. He estado viviendo en este pecado. He sido intencional en este pecado. Ayúdame. Ayúdame. Busca ayuda pastoral, consejería. Busca un hermano espiritual. La Biblia dice que confiesen sus pecados los unos a los otros para que haya sanidad. Aborrécelo. Clame a Cristo por el poder para mortificarlo. Hay misericordia en la cruz, es suficiente. Pero esa misericordia es para los que se arrepienten, no para los que se burlan. Al que cree que por asistir a la iglesia ya está seguro, te pregunto, ¿estás librando la batalla? ¿Hay una guerra santa en tu corazón contra la mentira, la lujuria, la amargura, el egoísmo? La fe que no produce santidad es una fe muerta. Un árbol que no da fruto es para ser cortado y echado al fuego. A usted, alcanzado a luchar. El que cae y se levanta, te recuerdo, tu esperanza no está en tu perfección, sino en tu unión con Cristo. Él es tu justicia, Él es tu abogado. La mortificación es fatigosa, mi hermano, pero el Espíritu que mora en ti es el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos. Levántate, soldado o mujer de Dios, sigue peleando. Cada golpe al pecado es una evidencia de la vida de Cristo en ti. El camino a la santidad es Cristo. Él es el camino. Y andar en Él es negarse a uno mismo, tomar la cruz cada día y seguirlo. Es un camino de muerte a uno mismo, pero es el único camino que conduce a la vida. Cierro este devocional con palabras de Pastor Tomás Guaso. Dios nunca pensó en justificar a un hombre para que siguiera siendo impío. La santidad no es el camino hacia Cristo, es el camino desde Cristo. Huyamos de la justicia propia. Abracemos la justicia de Cristo. Luego vestidos con sus garras, luchemos la buena batalla de la fe. Porque repito, con la autoridad de las Escrituras, sin santidad nadie verá al Señor. Mis amados, este ha sido el devocional de hoy. Vamos a orar.